Hola, bienvenidos amigos y amigas de Patria al Hombro. Hoy en este día hermoso, diríamos un día peronista, un día de sol, un día de familia, un día de encuentro popular. Estamos en un día hermoso y hoy tenemos la compañía más linda y más grata que puede tener cualquier ser humano y no hay nada mejor dicho que nada mejor que un peronista, otro peronista para un peronista para otro peronista. Hoy tenemos una gran invitada que creo que ya la están viendo que está ahí, pero la vamos a presentar con los honores que se merece. Ale, te cedo la palabra. Sí, como no, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente de Patria al Hombro que está con las 3 carreras cursadas en la UBA, egresada del Carlos Pellegrini, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad di Bologna, analista política internacional, consultada por medios de exterior y del país, candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CJUS, sería Cristianos en el Justicialismo, Partido Principios y Valores, para estas elecciones 2021, o sea, para este año. Ella es Gretel Gledo, te saludo, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación, Sebastián. La verdad que un placer compartir con ustedes este espacio de reflexión y también de despertar, si se quiere, ¿no? Porque acá de eso se trata, no solamente a nivel social, sino también político. Esa es la idea. No, totalmente, muy de acuerdo. Recién estuvimos charlando, la gente que no lo sabe, estuvimos charlando un largo tiempo antes del vivo con Gretel y nos contó cosas que son muy interesantes, que ahora las vamos a desarrollar en breve acá en la entrevista. Y yo quería empezar, Gretel, pidiéndote que vos me cuentes cómo empieza tu carrera en la política, porque como todos sabemos, la mayoría de la gente no nace siendo político, no salimos de la panza de la madre diciendo, me voy a meter en la política, no puedo ser ingeniero, abogado. ¿Cómo sale esto? ¿Cómo se cruza la política en tu vida y te lleva a donde estás hoy? Bueno, como decís, estás mencionando, Sebastián, hay aquellos que encuentran el sendero en su vida en el caminar y hay otros que, bueno, son un poco más definidos. Yo en mi caso, paradójicamente, quizás no, por ahí mucha gente no lo sabe, yo siempre fui definida hacia la política desde los 12 años de edad. Tengo, digamos, una vocación y una carga por la cosa pública y por mi país, en realidad, literalmente por hacer algo por el prójimo. Y siempre entendía la política como esa especie de arte para servir al otro, ese prójimo entendido como mi próximo, simplemente mi hermano, ¿no? Porque en definitiva se trata de una gran hermandad cuando estamos hablando de patria, cuando hablamos de nación, cuando hablamos de pertenencia, cuando hablamos de ser identitario, ¿no? Principios, valores, y esa koinonía, y el koinos tiene que ver con el común acuerdo, tiene que ver con ese amalgamamiento, ¿no? Se amalgaman principios, valores y niveles de correspondencia. Y creo que la esencia comunitaria parte de ese ideario común que se tiene como nación, ¿no? La verdad que sí, desde muy chica entendí la importancia de poder afectar y solucionar los problemas prácticos, si se quiere, de aquella persona que está necesitando algo puntual, porque en definitiva la política, a diferencia quizás de otra ciencia, es una ciencia bien práctica, pragmática, no es una ciencia que tiene que ver solamente con el análisis y con grandes campos, sino que es una ciencia de acción, ¿no? Después, bueno, yo también cursé socio en la UBA, sociología, y por ahí la disciplina es diferente, totalmente diferente. De hecho, ni bien terminé política, arranqué socio y hay mucha diferencia. Con lo cual, bueno, ahora, volviendo a la pregunta, lo paradójico es que yo sabía lo que quería hacer desde muy chica, pero en realidad, inicialmente quería, dentro de lo que es mi formación, me tiraba mucho la medicina. O sea, esto es raro, pero la medicina quería ser médica cirujana cardiovascular. Esa es la realidad. O sea, quería tirarme para la medicina. Pero en cuarto año del Carlos Pellegrini, que bueno, que es un colegio secundario dependiente de la UBA, la verdad que orgullosa de egresar de ese colegio, creo que me dio absolutamente todo. Me formó más, la universidad, otro cantar en mi vida, pero creo que me marcó mucho el colegio. En cuarto año tuvimos orientación, hicimos un test y bueno, del test arrojó mi tendencia hacia 5 carreras, de las cuales terminé haciendo 4 de esas 5, que son política, abogacía, sociología, relaciones internacionales y filosofía. Así que hice 4 porque con la maestría complementé la cuarta. Así que bueno, me tiré y dije, no, ya está, y descubrí que existía la carrera de política y me metí de lleno. Bueno, la carrera la hice en paralelo con abogacía, que la verdad que me dio muchas herramientas para poder ver el espíritu de las leyes, para poder entender el trasfondo de la norma positiva.
La verdad que el Carlos Pellegrini es un colegio donde se milita desde muy chicos, ya hay chicos que están a los 13, a los 12 ya están militando, y la verdad que yo siempre entendí la militancia por fuera del colegio, porque, bueno, la verdad que me absorbía bastante en cuanto a contenidos y el nivel de exigencia, y arranqué a los 16 años a militar afuera, o sea, afuera del colegio. Esa es la realidad, en un partido. Y bueno, pasé por diferentes espacios, de cada uno fui, bueno, tomando lo mejor, si se quiere. Pero bueno, el recorrido, digamos, de la vida me fue llevando hasta encontrar, a partir de mi formación y mi vocación, un sendero donde yo me encontraba, si se quiere, acogida, y bueno, hoy por hoy obviamente es el peronismo, entendiendo, bueno, que digamos, es una especie de movimiento que pensar en poder gobernar un país sin el peronismo creo que es totalmente una utopía, es una folía, una locura, porque ya tenemos el ser argentino, tiene una esencia literalmente peronista, porque recordemos lo que son los derechos de segunda generación, los derechos sociales, las grandes conquistas que hoy por hoy son una huella identitaria que nos diferencia incluso de otros países, nos diferencia, por ejemplo, de Chile, ¿no? Que tanto uno se jacta de hablar de los niveles de desarrollo. Bueno, vamos a indagar un poquito en el mapeo normativo y cómo el sustento y el sustrato de contención que hay social y comunitario que se da a partir de estos derechos nacen a partir del peronismo. Entonces, esto que tiene que ver con una doctrina que es nada más y nada menos que el basamento comunitario de armonía, como decía un poco el general Perón, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa contención donde se superan un poco las grietas, bueno, después vamos a ir entrando en el análisis de hoy, lo cierto es que cuando hay una exacerbación, digamos, de todo lo que son las fisuras sociales, lejos de los partidos políticos representar esas fisuras sociales para llegar a una especie de armonía, están nutriendo y alimentando ese divisionismo, que es hoy lo que está sucediendo, ¿no? Esa proliferación que está dividiendo la ciudadanía y, lo que es peor, dividiendo al hombre de la mujer. No, totalmente de acuerdo. Y es muy interesante cómo a veces uno piensa que va a hacer algo en la vida y el camino te va llevando hacia otro lado, que por ahí es tu destino final, que el tuyo era este. Todas materias relacionadas a la psicociencia, o por ahí a la filosofía, a la sociología, que todo tiene que ver con todo, porque todo es transversal a la política, las disciplinas que vos practicás, claramente. Exactamente. Y ahí quiero hacer un paréntesis, que me olvidé de hacer tu comentario. Sí, por favor. Estuve trabajando en el Parlamento Europeo, digamos, en la delegación que tiene que ver con asuntos en la Eurolat, todo lo que es Europa, América Latina, porque tengo una maestría en Relaciones Internacionales con foco en esa integración. Y recuerdo estar llevando el tema del Mercosur, del avance del Mercosur desde allá, ¿no? Participando de reuniones, grupos de trabajo. Bueno, y se había dado la posibilidad de una beca, apliqué y elegían un solo puesto de todas las nacionalidades, y para que ganes ese puesto era misión imposible porque competía contra todas las nacionalidades, pero era un puesto para ese lugar. Bueno, y me acuerdo que el director me dijo, mira, te pido que no te postules porque de por sí ya por tu currículum vos vas a quedar, pero volvé a Argentina y tratá de modificar las cosas desde allá porque nos resulta más útil a nosotros. Bueno, me postulé y efectivamente quedé. Y después de haber ganado esa beca, que tenía todo pago para volver digamos, al Parlamento, después ya había vuelto después de haber trabajado allá, regresé a Argentina y la decliné. O sea, no volví, porque dije, no, esto se me pasa el tren y siento que se me pasa el tren y el compromiso que tengo hacia mi país, porque uno se capacita, se forma para devolver lo que el país te da, ¿no? En educación, en valores, en un sinnúmero de frentes. Entonces, bueno, mi decisión fue, y no es una apuesta, no me gusta decir una apuesta, sino que realmente es una decisión totalmente convencida de que la inversión se tiene que dar en el lugar donde nacemos, y este es mi lugar de pertenencia, es mi país, así que está bueno capacitarse, formarse, pero hay que echar raíces en el lugar donde las nutrientes encontraron un lugar apto para, digamos, para florecer, ¿no? Y en este caso, en mi caso, mi compromiso es mi país. Hay otros que, no quiero decir bien o mal, cada uno decide su camino, hay otros que se formaron, decidieron y se fueron afuera. Yo tengo compañeros incluso del Pellegrini, gente que vive en Europa, o sea, eso lo decide cada uno, pero en mi caso yo tengo una convicción y un llamado de transformación desde acá. Un poco les hago un raconto de cómo llegué ahora a esto del tema de la candidatura. La verdad que una de las cuestiones distintivas también que estábamos hablando recién sobre el tema de la doctrina peronista está con un basamento fundado en valores, en principios y también en la familia, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con valores cristianos, ¿no? Bueno, es una de las cuestiones también que a mí me identifican. Creo que es importante
el área espiritual, cuando una persona pierde no solamente la libertad física, sino uno puede perder la libertad emocional, la libertad psicológica, la libertad económica, en todos los aspectos se pueden llegar a perder las libertades, pero creo que la más preciada es la libertad espiritual, porque cuando una persona, termina siendo rehén o comprando cierta estructura de pensamiento, ahí ya no estamos hablando, lejos de ser el libre albedrío, literalmente está comprando, un cepo, ¿no? Un cepo, una especie de cerramiento, y reproduce una lógica que el sistema de alguna manera le fuerza, digamos, a llevar adelante. Bajo ese ideario es importante el tema del desarrollo espiritual, creo, para cualquier persona. En mi caso es un sello distintivo. Y la agrupación en la cual me estoy candidateando, que se llama, CEJUS, Cristianos en el Justicialismo, es una agrupación que tiene un tinte identitario fundando justamente en valores y que tiene que ver con la fe, independientemente de lo que cada uno profese, los valores y la impronta, que te da justamente la fe cristiana, ¿no? Así que, es una de las vertientes dentro de Principios y Valores, que es el partido en el cual me estoy candidateando para estas elecciones como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí, no te estoy copiando el audio, Alejandro, no te copio. Hola. Ahí volví, perdón, ahora tuve problemas yo con internet, tuve que reiniciar el módem, perdón, Greta, la desprolijidad. No, no sé a dónde te quedaste para retomar. No, lo que hice simplemente fue explicar el CEJUS, por qué la convocatoria y mi pertenencia a la agrupación, y que por eso me estoy candidateando como diputada dentro de la agrupación Cristianos en el Justicialismo. Bien, sobre eso te quiero hablar. No sé si vos recordás una columna de Infobae, creo que habías hecho vos, que decía Giro Copernicano en la agenda internacional. No sé si la recordás. Sí, quiero que me cuentes un poco de eso, porque yo la estuve leyendo, pero me encantaría que le expliques a la gente un poquito sobre ese pensamiento. Bueno, hoy por hoy hay un giro copernicano, pero hay un giro, digamos, donde literalmente, digamos, en vez de estar desarrollando una agenda nacional de impronta de desarrollo productivo, de desarrollo interno, identitario, como recién arrancamos la conversación de hoy, se está comprando literalmente llave en mano una agenda externa, una agenda foránea, ¿no? Y ahí sí quiero meter en el mismo paraguas tanto a la gestión anterior, la gestión de Mauricio Macri, como a la gestión actual, donde... Te hago, si me permitís hacer un paréntesis, ahí creo que vas a ir por lo de Napoleón y la era K, que estaba sujeto a esto mismo que te pregunté en su momento. Sí. Estamos hablando, de épocas, digamos, estamos hablando de modelos de concentración de poder, pero acá lo que quiero hacer énfasis en lo siguiente. Cuando estamos hablando de una visión de concentración de poder, ahora yo creo que esto escala a otra dimensión, que es peor, que quizás en ese momento no lo estaba haciendo el análisis, a como ahora uno va sobrellevando la actualidad. En ese momento estamos hablando de concentración de poder y ahora estamos hablando de algo totalmente nefasto, que es totalitarismo. Y el totalitarismo tiene que ver con imposición de un relato, ¿no? La imposición justamente de un modelo totalmente extranjerizante que avasalla libertades individuales, avasalla identidades nacionales, soberanías políticas. Y por eso insisto, estamos hablando tanto de gestiones anteriores como gestiones actuales que han comprado llave en mano una situación que han arrasado justamente tabula rasa con toda la esencia identitaria. Y estamos hablando literalmente de una agenda, globalista, donde se han identificado niveles y problemáticas globales que requieren soluciones globales. El famoso ODS que siempre nombro, el ODS número 17, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 de la Agenda 2030, hace hincapié en la importancia de desarrollar alianzas, ¿no? Alianzas estratégicas. Ahora bien, estas alianzas en realidad no se está hablando de alianzas entre países, ¿sí? No se está hablando de fortalecer relaciones bilaterales o el multilateralismo tal cual nosotros lo concebimos, sino que se refiere a alianzas público-privadas. Se refiere a alianzas entre el sector público y privado, vale decir, asociaciones, ONGs, fundaciones, que de alguna manera operan literalmente en los senos de cada una de las carteras ministeriales, inyectando
una agenda, programas y proyectos que van alineados con la compra llave en mano de esta propuesta de gobernanza global, ¿sí? Ahora, esto pareciera, muchos quizás escuchan esta teoría, no será la gente de tu canal, porque seguramente son gente muy pensante, ¿no? Porque esta línea de programas a eso apunta, ¿no? A poder Totalmente. estar inyectando, digamos, el ida y vuelta, ¿no? Un poco no ser objeto, sino sujeto, ¿no? No ser objeto de la comunicación de la información, sino sujeto y estar nosotros mismos informando a la ciudadanía y no comprando aquello que se está deconstruyendo constantemente con los medios convencionales. Pero están aquellos que nos dicen y nos hablan de grandes teorías y grandes situaciones que están lejos de lo que nosotros podemos llegar a entender bajo nuestra concepción, porque bajo este paraguas donde existe la conspiración, no tendría sentido ir a votar, no tendría sentido ir a una urna, no tendría sentido un proceso electoral. Y yo creo que sí tiene sentido. Y yo creo que tiene sentido porque lo que nosotros tenemos que hacer, los ciudadanos hoy, es desalojar a los que han usurpado el poder. ¿Y quiénes son los que han usurpado el poder? Literalmente aquellos que no están alineados con la Constitución Nacional. O sea, aquellos que están defendiendo los derechos y garantías que tanto nos costó año tras año. Incluso vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar el artículo 75, inciso 22, que adopta todo lo que son tratados internacionales, convenciones, y después, felizmente, desarrollamos yo decido, ¿no? Yo decido cuando leamos un poquito lo que es la Convención de los Derechos del Niño, no hay mucho yo decido. Entonces, cuando no se conoce el trasfondo jurídico y cuál es el ideario que tiene nuestro país, hay un acampe y un avance de esa famosa alianza del ODS 17. O sea, estamos hablando de las ONGs y las fundaciones que inyectan su ideario en las estructuras de poder, las estructuras de gobierno, y hoy ahí podemos meter dentro de esa misma línea toda la línea de feminismo, toda la militancia de ideología de género, toda la línea ambientalista y todas aquellas líneas que, bueno, lejos de haber nacido en una mesa donde los actores nacionales sean los protagonistas del trazado de políticas públicas, sindicatos, trabajadores, empresas, educadores, todas las fuerzas vivas, son las fuerzas vivas las protagonistas, las que tienen que estar trabajando en el trazado. Recuerden que uno de los países que de alguna manera fue pionero en el famoso presupuesto participativo fue Brasil. Brasil fue uno de los países que desarrolló en comunidades pequeñas la gobernanza local, ¿sí? Donde cada uno de los ciudadanos podía ejercer el derecho de poder estipular cómo, digamos, destinar las partidas presupuestarias, ¿sí? Porque nada más y nada menos que el ciudadano de cada una de las comunas iba a saber a ciencia cierta las necesidades. Hoy se está legislando a espaldas del pueblo. Hoy no existe ni presupuesto participativo ni programas de desarrollo participativo, que eso ya es más escandaloso, porque ya ni siquiera hablamos de presupuesto nacional, ya estamos hablando de programas de gobierno, ya estamos hablando de políticas públicas que no emanan de las decisiones independientes de los ciudadanos, no se consulta. Digo, ¿sirvió la reforma del 94 para introducir la iniciativa popular? ¿La consulta sirvió para algo? ¿Se está echando mano de ese mecanismo? ¿O existe un hiperpresidencialismo, un poder concentrado que, para colmo de males, porque lejos de hablar de un divisionismo, de una división de poderes, porque hoy literalmente no hay división de poderes, poder judicial independiente, legislativo que esté funcionando, ejecutivo, estamos hablando de un hiperpresidencialismo. Y esto es uno de los grandes, digamos, una de las grandes falencias, si quieren, o diagnósticos que hoy por hoy adolece, diría que todo Sudamérica en general, porque hay un hiperpresidencialismo, digamos, hay una concentración, de manera tal que, bueno, hay una especie de gobierno que termina, digamos, ejerciéndose en cabeza de una persona. Esa persona que termina digitando absolutamente todo está inyectando la mayoría de las iniciativas parlamentarias en el poder legislativo a espaldas de la voluntad popular, del soberano, que en este caso obviamente es el pueblo. Entonces ahí es donde estamos hablando de la falencia y bueno, se están llevando literalmente puestas las instituciones, ¿no? Esta independencia y la voz del pueblo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Gretel. De hecho, acá me gustaría hacer un apartado y hablar sobre un tema que es específico y que creo que ha decretado la guerra directamente contra el justicialismo, que es los movimientos libertarios, que yo creo que son puente de estas ideas foráneas y de esta agenda globalista que viene desde los países sajones, ¿sí?
A mí me gustaría leer la verdad número 18 de las 20 verdades de la doctrina peronista, que dice: queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. ¿Sí? Acá estamos perdiendo la soberanía cultural, que es lo más importante que tiene la Argentina. Estamos perdiendo soberanía. ¿Por qué? Porque se ha legalizado el aborto, porque se ha dividido al hombre de la mujer, que una de las patas del peronismo más fuerte siempre fue el trabajo, la comida, la familia, Dios, patria y familia. Ese era el basamiento del pensamiento peronista. Y vos fíjate que ellos lo que plantean cuando hablan de libertades, antepone el liberalismo al capital antes que a la fuerza de trabajo, cosa que el peronismo siempre detestó. Decía que había que haber una repartición en donde las dos partes se vean beneficiadas y no una restrinja a la otra o quede sublemada por encima de la otra posición, que era el patrón y el trabajador, hablándolo en términos más simples. Y ellos nos vienen a vender la libertad económica. Aparte, yo te quería preguntar sobre ciertos personajes que, de hecho, nosotros son sobre los que combatimos fuertemente. Uno de ellos es Milei, que habla todo el tiempo del respeto irrestricto, del proyecto de vida del prójimo, cuando él es el primero que tilda a cualquier persona de tercera posición de zurdo y de nazi, cuando el peronismo con los nazis no tuvieron nada que ver, ni tampoco el peronista zurdo. Entonces ellos mismos son los mismos que traicionan sus propias convicciones y esas convicciones que se la venden a esta juventud que evidentemente está perdida en el relato histórico de lo que fue el peronismo. ¿Qué te pasa a vos con estos movimientos, Gretel? Sí, la verdad que están aprovechando esta situación de anomia, ¿no? Que tanto decía Dulce, ¿no? La ausencia de reglas. Y ahí quiero, antes de responderte, fíjate el número 17, dice: como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social, ¿no? Y después dice: el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. A ver, digo, ¿a vos te parece que los liberales están en condición de poder sostener el principio 16? Yo creo que no, que son los primeros en decirte que el Estado mínimo y que la desaparición del Estado y que el Estado tiene que ser totalmente, no digas ni subsidiario, prácticamente es un Estado raquítico donde te van a garantizar que la famosa ley de oferta y demanda y que el equilibrio solo de las fuerzas reguladoras del mercado van a garantizar el bienestar de la ciudadanía. Digo, ¿qué tipo de bienestar? El bienestar de la clase, de los empresarios, de aquellos que detentan el capital. Y yo no me estoy enarbolando con la bandera marxista, pero por eso justamente es la tercera posición. Hablamos de una tercera posición donde encontramos un Estado dinámico presente, un Estado que protege a los sectores que están totalmente desfavorecidos, pero no viven de ese clientelismo. No es que perpetran el hambre, no perpetran la miseria. Lejos de encontrarlos en ese estado de pobreza, no levantan la bandera justamente de la sumisión y el relajo político a partir de la necesidad estructural de una persona, sino que lejos de esa situación de minusvalía, lo que se hace es amparar a la persona ¿cómo? A partir de dignificarla con el trabajo. Entonces, el trabajo es el componente que termina generando esta situación de dignidad y de reunificar y reordenar todos los componentes para poder vivir en armonía en una comunidad. O sea, ¿dónde se realiza el individuo? El individuo se realiza en comunidad, pero esa comunidad también le tiene que dar una situación de realización individual. Ahora, cuando esa comunidad no es capaz de encontrar, digamos, el goce, digamos, y la realización individual de la persona, en comunidad aparecen estas situaciones, digamos, de propuestas donde, bueno, están aquellos que achacan todo el sistema, que vamos a hablar de una teoría más tirando a la izquierda, digamos, marxista, que encuentran las falencias desde la situación de estructural funcionalismo, ¿no? El sistema es el artífice material e intelectual de todos los males de la persona, o sea, la persona llegó a esa situación de relego porque el sistema tiene una responsabilidad directa, ¿sí? Hablamos del sistema político, sistema social, sistema económico, y el sujeto y el individuo es una víctima de ese sistema, ¿sí? Cuando en realidad prestó consentimiento. La persona votó, la persona no está con un arma colocado en las sienes para poder funcionar dentro de un sistema. Entonces, esa teoría va de suyo que cae, ¿sí? Después está el otro ala, que va a decir que el estado macrocefálico, el elefantiásico, el estado que aplasta los derechos del sector productivo, que no permite el desarrollo, eficiente de los recursos,
hace que de alguna manera se fabrique de una fábrica de pobres, la gente queda totalmente sumida en la miseria porque no se dan las condiciones de reactivación económica productiva. Bajo ese escenario aparece el Estado como una especie de mamá protector, ¿no? Para poder, digamos, recoger en carretilla a los que quedan caídos del mapa. Pero lejos de estar insertándolos de una manera digna, se lucra con esa pobreza. Entonces ahí sí, estamos hablando de toda la otra ala, entonces ahí un poco le respondemos a Milei. Digamos, no estamos ni en una arista ni en la otra. Nosotros partimos de la base justamente que el trabajo es la esencia que puede dignificar a la persona. Una persona que no tiene trabajo, no tiene capacidad de realizarse individualmente, no tiene proyección. De hecho, a ver, vamos, yo un poco lo dije en varias entrevistas, les cuento lo que yo estuve viviendo en Italia y es tremendo. A ver, los jóvenes permanecen hasta, he encontrado jóvenes de 42, 43 años, gente, 45, o sea, gente viviendo en la casa de los padres porque no tenía posibilidad de trabajar, encontraban destino de ingreso en Berlín, o sea, en todo lo que es en Alemania, algunos iban directamente a, Inglaterra, después otros a Estados Unidos y otros a Brasil, en ese momento cuando yo estaba viviendo allá, ¿no? La realidad es que de por sí esto genera un escenario donde la persona no llega a dar el salto de desarrollo, no asume responsabilidades, no forma una familia, permanece en un estado de juventud eterna o de adolescencia, diría, eterna, y se genera una situación para el sistema previsional de crisis nefasta, porque estamos hablando de la PEA, que es la población económicamente activa, totalmente reducida en desmedro de una población pasiva, que obviamente no tiene manera de ser sustentada porque no hay una población activa que encuentre un trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, totalmente. Esto que parece un drama, porque es un drama, ¿sí? Que es el envejecimiento forzado por una situación económica, ¿sí? Porque, digamos, ¿por qué se decide no tener familia o no tener hijos? Hay toda una situación. Fíjense cómo lo social, lo económico, lo laboral termina modificando patrones y generando un cambio de habitudine, ¿sí? Un cambio de costumbre en la persona, ¿me explico? Y cómo marcan. Muy bien. Eso es lo que está pasando hoy acá en Argentina. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo en general, con este relato que se ha abierto a nivel mundial, a nivel internacional, donde se encontró la peste como una especie de mecanismo disciplinador y activó los resortes para que el poder concentrado, pueda de alguna manera dictaminar la salida, si es que en línea de salida, yo diría más de eyección que de salida. Entonces, en este escenario, ¿podemos proyectar la idea de la familia? ¿Se puede proyectar la realización a través de un trabajo? ¿O ya estamos hablando de la renta básica universal? Ya estamos hablando del gran reseteo. Ya estamos hablando de la industria 4.0, ¿sí? De la cuarta revolución industrial. Ya estamos hablando de aquellos que, lejos de estar dentro de la campa de la revolución tecnológica, quedan fuera, porque más del 50% de los trabajos van a quedar totalmente en el desuetudo. ¿Me explico? Entonces, totalmente. Que ese patrón que recién les comenté, ¿sí? Que yo lo viví en Italia, hoy se está viviendo a lo largo y ancho del globo desde otra perspectiva, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, siguiendo con tu línea, citando un poco y parafraseando al general Juan Domingo Perón, la cuarta verdad de la doctrina es: no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Exacto. Y en la quinta dice: en la nueva Argentina el trabajo es un derecho, es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Entonces se cae el relato del liberalismo, de este clientelismo político, a donde siempre el peronismo se caracterizó por formar. De hecho, nosotros acá cerca está la UTN, la Universidad Tecnológica de General Pacheco, que en realidad fue creado por Perón como la Universidad Obrera, que era para que puedan instruirse y estudiar ingeniería los hijos de los trabajadores del ferrocarril. Después la terminaron haciendo cuasi pública porque tiene una cooperadora súper alta y ya no van todos los trabajadores de los empleados ferroviarios. ¿Sí? Pero siempre... Ahí quiero hacer un paréntesis. A ver, les pregunto a ustedes, ¿Eva Perón repartía planes sociales o repartía máquinas de coser? ¿Qué es lo que no, máquinas de coser, siempre, bueno, de hecho... Bueno, entonces ya está, la respuesta va de suyo. Lo que se está, digamos, es la herramienta. O sea, la persona que no tiene la herramienta o la capacitación, porque después lo que hacemos alegremente, ahí está justamente Alejandro, bueno, a ver, después alegremente nosotros nos unimos a esta reconversión, porque ellos te lo van a vender
como capitalismo inclusivo, ¿eh? Ellos te lo van a... Bueno, Gretel, permitime. En esto estoy con bronca, pero agarra el gobierno, y que me haga una estadística de cuánta gente se va a quedar sin laburo, cuánta gente se va a quedar Totalmente. en la calle. Eso es lo que no están diciendo. No, totalmente. Aparte ellos te lo resuelven todo con esta nueva palabra, porque ellos están usando palabras talismanes como aborto, interrupción legal y gratuita. No, es asesinato. Lo que pasa es que suena más lindo decirlo de esa manera. Por otro lado, resignificación. ¿Qué es resignificar? Reinventar un contenido, como decir que Evita era una feminista y que estaría a favor del aborto, cuando Evita dijo que por cada bebé que no naciera era un hombre menos en la defensa de Juan Domingo Perón y que era un capricho de gorilas y oligarcas. Entonces, en esa resignificación y monstruosidad que crearon estos tipos, Fernández, que ya sabemos que es de la socialdemocracia, no es ni del Partido Justicialista, ni Cristina es peronista porque no practica la doctrina, en su ejercicio como presidenta no la practicó en ninguno de todos sus años, pero yo creo que antes el discurso marxista, no sé si estarás de acuerdo vos, Gretel, pero antes el discurso marxista decía que el capital condicionaba la cultura, o por lo menos eso era lo que se entendía como la expresión del marxismo, que después se terminó diciendo el marxismo cultural. Pero hoy creo que buscan estas agendas globalistas, desde la cultura, condicionar todos los aspectos, el lenguaje, la economía, sobre todas las cosas. ¿Vos qué opinás sobre eso? Creo que se está utilizando la cultura para deconstruir. Hay una deconstrucción del individuo. Hay una deconstrucción Totalmente. Incluso de la singularidad, de la individualidad. Porque ya ni siquiera estamos hablando de sujetos de derecho, sino que estamos hablando de cittadini del mundo. O sea, estamos hablando de los ciudadanos del mundo, donde los derechos de primera generación, ¿sí? Estoy hablando de la Constitución de 1853-1860, esos derechos, vamos a empezar a repetir de memoria los derechos, agarremos el artículo 14, agarremos, digamos, los artículos, bueno, hoy no existe derecho de transitar, de comerciar, de estudiar, porque si vamos a decir que se están ejercitando el derecho de poder estudiar y educarse libremente, dígame ahora quién sea de la audiencia, y es mentira porque están los planes y los programas de ideología de género inficcionados desde jardín. Entonces, un papá que quiere mandar a su criatura lo piensa 2 veces. Estamos volviendo, fíjense, a la época de Borges. ¿Saben cómo estudió Borges? O sea, Borges estudió y terminó una persona, un eximio, bueno, la verdad que un ejemplo. Bueno, y esa persona se formó al margen de todo el sistema formal. O sea, vamos a volver a la época de Borges. Pero digo, Totalmente. Acá se aceptar una serie de contenidos porque los padres tienen que salir a trabajar, no cualquiera quizás tiene el tiempo ni el nivel no corresponde que los padres pueden formar en valores, pero la que instruye es la escuela. Ahora, cuando ese sistema dejó de ser formativo de forma, porque utiliza la deconstrucción y esta famosa imposición de ideología de género, está totalmente alejada, de la singularidad, ¿no? De la esencia del individuo. Por eso, digamos, hoy se ha toqueteado la cultura, ¿no? Y bajo este gran paraguas de cultura, se mete la cultura hacia la violencia de género, entendido el género también como una construcción, porque no estamos hablando de sexo, está totalmente separado de una cuestión biológica. O sea, cuando se habla de género se separa de una cuestión biológica que es una cuestión natural. O sea, cuando ya se está negando lo natural, esta es la locura. Cuando ya estoy negando la situación biológica y natural del sujeto, directamente estamos hablando, sí, de un relato y una construcción. Y a partir de ahí empieza la aberración incluso de toquetear el lenguaje. O sea, vamos a la RAE, la Real Academia Española. O sea, ya el famoso todes, las X, o sea, el lenguaje inclusivo. Lo que está sucediendo, yo te digo, Sebastián, yo personalmente creo que somos prácticamente la misma generación. Yo nunca me hubiese imaginado que estemos sufriendo este nivel de violencia simbólica, porque acá es Pierre Bourdieu, acá hay una violencia de apropiación del lenguaje, hay una construcción del capitalismo simbólico, ¿está bien? Entonces las palabras que detentan poder, las palabras están moldeando actitudes humanas, las palabras se están construyendo en los niveles de convivencia, cómo tiene que ser mi nivel de convivencia, cómo un hombre se tiene que dirigir a la mujer. Entonces estudiamos la tasa de femicidio, fíjense los índices. Díganme, porque yo hoy estuve mirando los índices, oficiales, la tasa que hay de homicidios dolosos, esas son las tasas que hay que ventilar. Las tasas de homicidios dolosos, las tasas de femicidio son una cuota mínima al lado de los homicidios dolosos que hoy por los niveles de inseguridad, pero esto volvemos a lo son terribles. Pero esto es estructural. Entonces, cuando ya estamos hablando de miseria, estamos hablando de exclusión, estamos hablando de una generación totalmente decadente, perimida, de jóvenes que ya de por sí han crecido con un pie de desigualdad, donde el artículo 16 brilla por su ausencia de la Constitución Nacional.
lejos de estar, digamos, nutriendo, invirtiendo en esa generación y en esos cambios estructurales, no. Compramos lo que nos conviene comprar. Entonces encontramos a Fernández, ¿sí?, ahora, alegremente en el 8M, diciendo la reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe. Frases textuales de Alberto Fernández, documento, escuchen esta, firmado por gobernadores y gobernadoras jefe de gobierno de la ciudad para integrar el Consejo Federal para la prevención y abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Escuche esto, yo la verdad que cada vez aparecen nuevas palabras, me siento animal, me siento animalismo, me siento... Mi cabeza, Gretel, le está haciendo así. ¿No? Es impresionante. Bueno, ahí, si me permitís, Ale, meter, porque justo Ale quería decir, si me permitís decir algo, acá hay una realidad que se puede palpar. El hombre no viola, el hombre no mata, mata al violador, asesina al asesino. Acá están caracterizando a un género de ser asesino o de ser violador, cuando en realidad la acción no tiene que ver con el género, tiene que ver con una percepción de esa persona que lleva a cabo un acto de agresión. Después otro tema, como hablabas vos, al principio retomo lo que hablabas vos de la biología. Primero pertenecemos todos a una misma raza que somos seres humanos, somos Homo sapiens, toda la raza pertenece a ese segmento. Después se divide en géneros la sexualidad, que es hombre y mujer. Después, debajo de eso, viene la apreciación o el sentir de cada persona de cómo se precie o cómo sienta. Pero de querer decir que existen 220 géneros, cuando en realidad, naturalmente, biológicamente y científicamente, hay material empírico de 200, 300 años que nos dicen hay hombre y hay mujer. Que con eso no estamos disgregando al resto de la población que sienta diferente. Todo lo contrario, no está mal que haya gente que sea homosexual, que sea lesbiana, que sea travesti. Acá no es el problema de eso. Cada uno elige lo que quiere hacer, pero le están deformando la cultura a los jóvenes. De hecho, nosotros siempre lo hemos tocado mucho en muchos programas, Gretel, el tema de que a mí me han llegado finales para rendir el lenguaje inclusivo, y yo me tomo el laburo desde ese lugar de corregir todas las palabras que están en el lenguaje inclusivo y presentarnos el idioma real castellano, español, que es el que tenemos nosotros de base en nuestro país. Pero acá es el gran problema, es como la toma de universidades. Vos fijate, acá tenés a los pibes que te toman el Nacional de Buenos Aires, un colegio emblemático con una educación muy buena, pero que se ha insertado un pensamiento tan marxista y de izquierda que no solo ha perpetuado la juventud, porque los chicos toman el colegio, pero ¿sabes cuál es el problema? Que los profesores son los que le meten las ideas en la cabeza y los que apoyan cuando toman el colegio. Y ahí es cuando estamos, perdón la expresión, todos cagados culturalmente. Exactamente. Bueno, mira, justamente el otro día crucé a mi profesor mío de cuarto, de Pellegrini, y me dijo, no, Gretel, ya el Pele no es el de antes. O sea, la generación, de hecho, con mis compañeros, o sea, tenemos un nivel de diálogo, hay un abismo, a ver, literalmente, yo Total, te diría, sí. Entre los que tenemos los sub-40, hay un abismo total, incluso a nivel comunicacional. Hoy es como que las jóvenes están con los corazoncitos verdes, ¿viste? Ay, soy bi, me gusta el hombre, es una cosa que a mí como que me explota la cabeza, o sea, de una manera que uno se formó, siento que soy de otra época, de la época de mis abuelos, no sé cómo. Claro, te sentís amomiado, claro. Ahí te quiero leer un poquito el libro Deshacer el género de Judith Butler, que dice, en una frase textual, dice, el género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es el resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar el género es una construcción independiente del sexo. El género viene a ser una especie de artificio libre de atadura. Escuchate esta. El género es un artificio libre de atadura. En consecuencia, hombre y masculino, la palabra hombre y masculino, pueden significar un cuerpo femenino o un cuerpo masculino, ¿sí? Y después mujer y femenino pueden significar un cuerpo masculino o femenino. O sea, estamos hablando de, este juego que están haciendo de retórica, donde, ¿qué es lo que subyace? Puede decir, pero ¿por qué tan perverso? ¿Por qué toda esta perversión? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que subyace es que en realidad todo esto termina siendo funcional al objetivo macabro que tiene este nivel de gobernanza global, que está ligado literalmente con la destrucción de la familia. O sea, cuando uno destruye la familia, logra el divisionismo societario. Y cuando se
llega esa división y esa fisura en la sociedad, se quiebra el famoso affectio societatis. ¿Sí? El affectio societatis, vos fíjate, para constituir una sociedad comercial, necesitas justamente un espíritu de unidad para que haya... sí, un consenso social. Un consenso social, un famoso contrato. Claro. Ahora, ese contrato social, no hay un contrato porque se generó un divisionismo, ya ni siquiera intrasocietario, en la época de antes, estoy hablando de, digamos, de los famosos clivajes tradicionales de Ibsen y Roca, ¿no? Que hablaban de el famoso clivaje en torno a campo-ciudad, en campos industriales y, bueno, y sector agropecuario, así podemos seguir hablando de diferentes clivajes. Hoy hay otro clivaje nuevo que se inauguró, que es hombre-mujer. O sea, se creó la militancia en torno, yo diría más a la mujer, porque al hombre yo no veo ningún movimiento, ningún tipo de militancia del hombre, no hay, ni siquiera, a ver, se celebra el Día de la Mujer, pero no hay un Día del Hombre que se celebre, no sé, digo, que yo sepa. Y no lo necesitamos. El 19 de noviembre se celebra. ¡Ah! Ahí está. El 19 de noviembre es el Día del Hombre. Ahora se me escucha bien, al fin pude meter un bocado, todo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien ahí lo que estás acotando, Alejandro, pero en realidad no es una fecha, no es por mí, pero digo, en general no es ni conocida, vos fíjate, es tremendo esto, ¿no? No, para mí, yo me entero por Ale, gracias Ale por iluminarme, porque tampoco creo que sea necesaria. El Día de la Mujer, el Día del Hombre, somos hombres, no necesitamos un día especial, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y yo quería hacerle una... Vos estabas leyendo a Judith Butler, bueno, que es un poco la madre de todos estos pensamientos modernos, de esta modernidad que trajeron. Y por otro lado, yo te iba a decir que tenemos Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz Iturrieta, donde claramente en este libro él desmiente que la sexualidad es una construcción cultural. De hecho, hay un relato muy lindo, no sé si Ale querés comentarlo vos de paso y te sumás del libro de Pablo. Si no me equivoco, me estás hablando de los mellizos Reimer, del Dr. Moni, ¿puede ser? Exactamente. Sí, señor. El caso de los mellizos que nacieron en los años 60 y le tuvieron que hacer una circuncisión a uno y bueno, por una mala praxis le tuvieron que lastimosamente amputar el pene. Entonces lo fueron a ubicar a este hombre que hablaba mucho del género ahí en Canadá, el doctor Mooney, y él le dijo que bueno, que lo operen y que le hagan una vagina porque había perdido todo el aparato reproductor masculino y que lo críen como nena, que como el sexo es una construcción social, el niño si lo crían como nena, comprándole muñecas y demás, va a ser nena. Y bueno, con el paso de los años, se comportaba de manera varonil, le gustaban las chicas, jugaba fuerte, quería agarrar herramientas, usar aparatos de construcción, ¿no? Esta nena, entre comillas. Y bueno, con el paso ¿Cómo del tiempo termina? Quiso ser nena y termina primero en suicidio de él y después con los años se suicida el otro mellizo, el otro gemelo. Sí, había escuchado. Sí. Es un caso bueno, esto rompe... que hay, sí. Esto rompe un poco el relato de Judith. Claro. Sí, exactamente. Bueno, lo que estaba mencionando Alejandro, ¿no? Que rompe el mito sobre esto de que realmente el género es una cuestión de libertad y que uno elige, si elige ser hombre, elige ser mujer. No. Acá hay a ver, nosotros lo que estamos analizando siempre lo que subyace de fondo. Y acá vamos a seguir viajando en lo que está detrás del telón, ¿sí? Eso, ¿se acuerdan en teatro que está la famosa cuarta pared invisible? Porque es una especie de caja y una cuarta pared invisible que es el público. Sí. Pero detrás de todo, del fondo, digo, pues yo también hice teatro, detrás de todo, del escenario, yo también. Existe una especie de friso donde hay otro relato, ¿no? Hay un relato y hay que ver el actor después cómo lo interpreta, porque está el texto, está el relato que realmente el actor puede encarnar lo que dice el autor o no, porque no es lo mismo mi interpretación de la que puede hacer otro actor, otra actriz. Es totalmente distinta, ¿no? Cómo se monta la escena, cómo interpreta cada uno el rol. Lo cierto es que lo que subyace de fondo, en realidad, es un gran maqueteo, una gran obra teatral en la que nos han dado un relato, ¿sí? Y ahora nos tenemos que subir al escenario y hay que vestirse de hombrecito, vestirse de mujercito, vestirse de animal o de lo que cada uno esté libre para interpretar en ese momento, y parece que ese rol asignado
se torna en una especie, digamos, de obra magnánima, que no solamente hay que interpretarla arriba del escenario, sino que hay que seguir manteniendo la farsa debajo de la escena. Porque lo peor de todo es que yo salgo del escenario, yo cuelgo los botines, como quien dice, pero yo sigo un plan personaje. Y ese personaje hace que yo tenga que comprar la ideología de género, tenga que adoctrinar a mis hijos en la ideología de género, ¿sí? Tenga que escribir con ese lenguaje inclusivo, porque si no yo quedo ya no fuera del escenario, yo quedo directamente fuera de esa construcción que ha acaparado no la sala de teatral, sino la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en realidad, como decía Borges, ¿qué Dios detrás de Dios? Acá literalmente hay un enfrentamiento del ser humano con Dios. Hay un enfrentamiento, una apropiación de quién es el creador y quién decide mi situación biológica. ¿Quién decide cómo me siento, cómo me decido llamar, cómo decido disponer mi cuerpo, cómo dispongo? Porque yo decido dar punto final a una criatura que estoy gestando. ¿Me explico? Entonces, ya se han roto todo tipo de parámetros, ¿no? Parámetros de convivencia, parámetros de una situación armoniosa. No existe la complementariedad, que tanto hablamos de la comunidad organizada, sino que existe una competitividad. Esa competitividad, y que ya por sí sojuzgamiento, porque ya no salimos a celebrar el Día de la Mujer. Acá salimos a celebrar la lucha. Salimos luchando, porque a la mujer no se la celebra. A la mujer se le sigue luchando y siempre te falta algo más. Entonces tenemos a Fernández, alegremente, levantando este tipo de acuerdos con oficina de transvesticidio, bueno, todos los cupos que tienen, porque ya de por sí ya va a haber cupo para travesti, cupo para... En medio ya hay en canales de televisión, Prenden el televisor. Sí. En todos los ámbitos lo ves. En todos los ámbitos lo ves, Gretel. En todos los ámbitos. Y otra cosa, en una empresa les obligan por cupo colocar un cupo de homosexuales. O sea, en la empresa también hay un cupo también para... Entonces, llega un momento donde nosotros, por supuesto, respetamos a todos. Porque hay una cuestión de que cada uno decide. Nosotros respetamos, ¿sí? Pero que el respeto no sea imposición de ellos hacia nosotros. No, totalmente. Una visión totalitaria de un paquete, de un relato que viene totalmente inyectado en la currícula escolar de una criatura, y después de una pareja homosexual que dice, yo adopto. ¿A vos te parece que vas a adoptar? ¿Cómo vas a formar esa criatura? Que no se creó en un seno donde existe el varón y la mujer. No, porque yo le explico y son dos homosexuales, dos lesbianas. No, querido. Mira, querido, ¿querés que tener tu pareja homosexual? Hacé la tuya, pero no jorobes a la criatura. Entonces, ahí es donde no hay límites. Esta gente va por más. Primero empezaron con las uniones, que fue Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después que lograron inscribirse legalmente acá, en el registro civil, fueron por la adopción. Y después ahora van por el aborto legal, seguro y obligatorio, ¿sí? Después van por la ideología de género y ahora ya se viene la eutanasia y el suicidio asistido. Porque el relato siempre es el mismo. El relato es cómo hacemos para desmembrar las familias, para destruir la situación filial, la relación parental. Ya no existe patria potestad, porque yo, como siempre digo, cerrás la puerta del aula y perdiste la patria potestad. Eso es algo que está claro. Vos como padre perdiste la patria potestad. Después te hacen una denuncia. Totalmente. Porque la criatura está facultada, esa persona menor de edad, para denunciar al papá. Entonces, aquel menor de edad que se siente, no digo violentado, que el padre le aplicó un correctivo, que no estamos hablando del uso de la violencia, pero está facultada la persona para ejercer su derecho porque fue violentado, pero eso sí, para defender los derechos del niño sí, pero para cambiar el tema de la sexualidad y la imposición de ideología de género, el padre no tiene posibilidad, pero sí tiene para que sea denunciado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿De lo grave de lo que estamos hablando? Es tremendo esto, ¿no? Es impresionante. No, totalmente. Sí, aparte muchos quieren adoptar las parejas homosexuales como si fueran una mascota, ¿no? La criatura. Aparte, primero viene el derecho del niño, que al niño se le tiene que dar lo que la naturaleza le arrebató, bueno, un hombre y una mujer que hagan de padre y madre. Y después, bueno, no es un capricho de los adultos decir yo voy a adoptar y porque soy homosexual, bueno, quiero tener una adopción. O sea, ni siquiera las parejas convencionales, hombre y mujer, le cuesta un montón, bueno, trámites y demás. Y después, por otro lado, el tema del lenguaje autodenominado inclusivo y la ideología de género y demás, eso se ve mayormente en los ambientes académicos, ¿viste? En las universidades, está muy en boga, pero no se lo ve acá en el almacén de la esquina, ¿no? Bueno, vas al supermercado chino y está el chino y te habla el lenguaje autodenominado inclusivo, y te atiende un travesti.
que no sería lo menos raro que te atienda un travesti, ¿no? Porque podrían estar en todos lados, y que no es una comunidad grande como para alguno tener de conocido o algo tanto el homosexual como el travesti, ¿no? Porque a veces te dicen, ¿y vos tenés amigos o conocidos homosexuales o travesti? Y la verdad que no, pero porque no conocí ninguno, porque es una comunidad muy chiquita, ¿no? No es que salís a la calle y te encontrás con uno, ¿viste? O en el trabajo mismo. Bueno, quería nada más que hacer ese comentario leve. No, pero aparte, a ver, no es el comentario leve. El tema es, a ver, cada uno de nosotros somos respetuosos, cada persona puede ejercer la fe que quiera, puede profesar su orientación, su decisión, porque respetamos a todos por una cuestión de, lo dice la palabra, dice amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora, de ahí en más, que exista una especie de imposición donde ya acapare a nivel políticas de Estado, norma positiva y currícula escolar. O sea, literalmente hay una infección, digamos, donde están queriendo imponer y ellos hablan de la violencia y ellos son los que están ejerciendo violencia sobre nosotros. Porque recién lo que dijo Alejandro es verdad. O sea, paren una persona de Jujuy, paren una persona de Salta, paren una persona en Patagonia, hagamos una encuesta en el interior del país que hay un abismo entre el Parlamento argentino y lo que opina la gente en el interior del país. Hay un abismo entre lo que se votó con el tema del aborto y lo que piensa la gente en el interior del país. Entonces acá volvemos al sentido unitario de la política y para cómo en esa ondanada, digamos, totalmente unitaria de la política, hay una especie de prostíbulo o prostitución con los medios de comunicación. Y ahí sí, volvemos a estos grandes nichos, ¿no? Corporativos, tecnológicos, que tienen su banca en Davos, tienen su banca justamente en esta agenda globalista. Entonces, ¿cómo operan? Operan en medios de comunicación, compran y son accionistas de medios de comunicación. Sabemos quiénes son los apellidos, no vamos a denunciarlos, sabemos los apellidos. Esta semana pasó que se cerraron acuerdos, sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando ya son accionistas de medios de comunicación, cuando los grandes títulos y honores de las grandes universidades de los Estados Unidos, que sabemos cuáles son las que están alineadas con todo el nuevo orden mundial, ¿sí? Y ni hablar de los políticos bancados por la Open Society. Entonces, ya vemos que todo un ideario que tiene un correlato directo con la línea de formación, con la educación y después cómo eligen y digitan a los presidentes de los países. Cómo cayó de la nada Justin Trudeau, cómo apareció de la nada Emmanuel Macron, cómo apareció de la nada Sánchez, cómo apareció de la nada Fernández. El premio que salió ahora nuevo, que ahora salió nominado nuestro ministro de Economía sub-40, qué bueno que eso es noticia, ¿no? El foro de Davos eligió a Martín Guzmán como joven líder mundial. Noticia de hoy, ámbito 10 de marzo, el ministro de Economía comparte la nómina junto a 8 latinoamericanos. ¿Quién es el ministro de Economía? El ministro de Economía es el títere de esta agenda globalista, que viene acá diciéndonos que se necesita aire fresco y que las cuentas tienen que cerrar bien. ¿A costa de qué? ¿Qué cuentas tienen que cerrar bien? ¿Qué es lo que estás haciendo para que se esté bajando el dólar? Fíjense que bajó la cotización estos días, o casualidad, ¿no? Bueno, totalmente. Bueno, haciendo una salvedad de eso, acá se cae también un relato que dicen Albert Títere, ¿no? Porque lo maneja la presidenta. No existe ningún presidente en la Argentina a donde el vicepresidente haya tomado decisiones. ¿Por qué? Porque como dice Guillermo Moreno, el vicepresidente está pintado. El ministro de Economía, las decisiones las toma el presidente. Claro. En todos los gobiernos que pasaron en estos últimos, si querés, 25 o 30 años, nunca vimos que el vicepresidente tome decisiones por el presidente. Todo lo contrario. Y acá es donde yo me... es el jefe de gabinete. Claro. No, bien, en parte. El jefe de gabinete. Bueno, pero esos son los fusibles. Ahí les quiero hacer una pausa. Yo siempre lo nombro esto como caso, pero seguramente la vieron. ¿Vieron la entrevista de nuestra vicepresidenta de Cristina Kirchner con la negra Bernacchi? La vieron la entrevista, ¿no? Sí. Seguramente. Bueno, sí. Ahí ella dijo una frase que hay que leerla bien. Ella fue muy clara. Ella dijo, si ustedes se creen que el presidente de la nación digita absolutamente todos los hilos del poder, pero es una alícuota menor de lo que ustedes se imaginan que uno puede hacer como presidente. Ella lo dijo, lo que pasa es que tenés que tener oído, ¿viste? Y entender lo que ella dijo entre líneas. Y ella dio un mapeo claro de que hay resortes que escapan a la territorialidad. Por eso cayó Trump. Por eso no logró la reelección Donald Trump, habiendo ganado las encuestas, habiendo ganado la elección. ¿Quién le robó la elección? ¿A usted le parece que Biden, el pobre viejo ese que se cae a pedazos?
Perdóneme. No, aparte un viejo que tiene una debilidad por las menores, que se lo vio en todos lados abrazando, diciéndole lo mismo, preguntándole a las chicas, manoseándola. O sea, ganó eso en Estados Unidos. No, aparte Estados Unidos, si eso le pasó a Estados Unidos, que es la cuna de todo, de la democracia, del desarrollo, nosotros, ¿en qué papel estamos? ¿En qué papel estamos? ¿Cómo quedamos? Bueno, decíale. Iba a hacer una pregunta que nombraste ahí a Donald Trump. ¿Qué opinas de estos nuevos think tank del conservadurismo tipo Donald Trump, Bolsonaro, Salvini en Italia, Abascal en España? ¿Qué opinas? ¿No son parte de la misma agenda globalista que te muestra una cara supuesta de héroes que vienen a combatir todo este progresismo y te pone un conservadurismo? ¿O te parece que son genuinos y que lo vienen a combatir todo esto de ideología directa de ellos? ¿O, como te dije al principio, te parece que es una nueva cara que te muestra el globalismo? Bueno, la verdad que la pregunta no solamente es interesante, sino profunda, y creo que ninguno de nosotros vamos a poder responder de manera acabada porque nos excede. Sí les puedo decir algo. Acá el único que puede llegar a salvar la identidad de un pueblo, obviamente por sobre todas las cosas, Dios, por supuesto, es el pueblo mismo, la esencia de la comunidad organizada. Pero en este sentido, si Donald Trump logra abrazar un sentido patriota de defensa irrestricta del interés nacional, de fortalecer la economía interna y levantar valores de defensa de la esencia norteamericana, ¿no? Fíjate que él salió de un sinnúmero de acuerdos, él fue cerrando toda una valla, digamos, hacia el avance asiático, porque la leyó con mucho tiempo de anticipación, y todos sabemos los intereses directos que tiene el PSG, obviamente con la victoria de Biden. Hay otra lista para desarrollar, cómo se ha inficcionado el avance del comunismo, toda esta visión totalmente totalitaria que tiene banca directa en Naciones Unidas, en la OMS, y hay un sinnúmero de cuestiones, porque la verdad que la OMS que haya hecho vista gorda a esta situación totalmente armada y digitada en un laboratorio y planificada, ¿no? Pero esto es largo de tocar el tema. A lo que voy es, si Donald Trump logra desarrollar una agenda que comprometa la participación cívica, donde ya sea el pueblo el que reaccione, pero no con violencia, un pueblo que despierte, un pueblo que diga, le pongo un alto a cualquier tipo de avance, incluso y escalada mediática, porque también en los Estados Unidos, fíjense, siempre volvemos al mismo ejemplo. Yo creo que el año pasado todos, ustedes también, yo me he especializado en temas de política norteamericana, estuve todo el año, todos los días, a cualquier hora prendía lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Y que a Donald Trump le hayan caído la cuenta de Twitter, o sea, ya estamos hablando de que Zuckerberg, o sea, todo lo que maneja este emporio mediático, y por qué ganó las elecciones justamente Obama. O sea, ¿ven cómo cierra todo? ¿Ven cómo cierra todo? De quiénes están alineados con quién y quiénes están del otro bando. Ahora, ¿cuánto de verdad hay en esto? ¿Cuánto realmente de genuino? A ver, que Donald Trump está jugando una carta y una ficha en algún lugar, de seguro. Que quizás arrancó con un pacto sionista y que después se retractó, y cuando quiso darse cuenta y percatarse y enfrenta en esa declaración que hace en Naciones Unidas, de alguna manera le jugó en contra, ¿no? Porque arranca tomado de la mano con esta casta, después cuando se despega y se separa, empieza la guerra literalmente hacia él, ¿no? Es difícil cuando uno muestra todas las cartas de entrada, ¿sí? Y eso es lo que le pasó a Donald Trump. Yo creo que mostró todas las cartas de entrada. No sabemos a ciencia cierta cuál es la partida que está jugando, pero por lo menos en las últimas expresiones y en las últimas recorridas que hizo y actos en los diferentes estados en campaña, la verdad es que se lo encontraba una persona totalmente comprometida con la línea de industria norteamericana, que, a ver, en definitiva uno lo leía y parece que está leyendo a Perón, porque te hablaba de soberanía política, independencia económica, justicia, la verdad que una persona... Yo había pensado lo mismo que vos, Gretel, porque eran las mismas premisas, ¿viste? Y acá, Gretel, para hacer un cierre de este segmento, y lo vamos a cerrar con la doctrina número 20 de las 20 verdades, que en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo, y lo que necesitamos es que el pueblo, para que sea bueno, vuelva a tener memoria y cultura propia de su tierra y de su país, ¿sí? Ahora vamos a ir a otro segmento, y yo te quería preguntar, con este nuevo movimiento que ustedes están lanzando junto a Guillermo Moreno y muchos otros más que también están en la lista, algunos que conocemos, que estuvimos hablando en off recién, que han pasado por Patria al Hombro también, ¿cómo llegó a tu vida Guillermo Moreno? Porque yo me imagino, vos me contabas que estuviste en Crónica, que estuviste en un lado, en otro,
Está bien, y un día te lo cruzaste a Guillermo Moreno, te lo cruzaste ahí en un pasillo, en un canal, pero ¿cómo te toca a vos la vida, Guillermo Moreno, para que vos te subas a su barco, o a su camión, mejor dicho? Bueno, la verdad que por eso es importante, yo digo, conocer a las personas frente a frente, ¿no? Tener una charla donde no exista una pantalla de por medio, que no sea un funcionario, porque una cosa es como secretario de Comercio, ¿no? Él es una persona, yo creo que jugó un papel, bueno, fundamental como secretario de Comercio, obviamente reivindica toda su gestión de gobierno, pero él ahora está en otro estadio en su vida. Él está en un estadio de construir desde la política y de enamorar a la ciudadanía con esta doctrina, porque como bien decíamos, aquel dirigente que no tiene la doctrina no tiene alma, ¿no? Es una persona carente de alma, y él en este momento Totalmente. se está sentando con la gente de la sociedad rural, se sienta con productores, porque él está del otro lado de la vidriera. Él se dio cuenta que se lo sabe, pero digo, está articulando todas las fuerzas vivas para poder trazar un horizonte de desarrollo donde todos estemos incluidos, ¿no? La ciudadanía en su conjunto. Entonces, bueno, quizás lo que uno ha comprado, lo que uno ha visto, una persona como funcionario, que un rol tan rígido, obviamente tan duro, porque estar controlando, que no se haga la vivada, los productores y los que fijaban grandes precios, que después terminaba con una situación totalmente perjudicial para la clase trabajadora, porque el primer impuesto directo que tiene cualquier trabajador es la inflación y el aumento descomunal de precios. ¿Sí? Cuando estamos hablando del aumento generalizado de precios, estamos hablando de la inflación. La inflación es un impuesto directo hacia el ingreso del trabajador. Así como el IVA es un impuesto regresivo, la inflación es un impuesto totalmente, nefasto, porque podemos hablar de que los índices de recaudación, dice el gobierno, que crecieron. Pero, espera, me estás tomando el pelo. Índice de recaudación, decime cuánto creció la inflación. Obviamente hay que aumentar la recaudación, los niveles de recaudación, si tenés los niveles de inflación, que son un impuesto directo, están los salarios totalmente detrás de nuestra realidad, ¿no? La realidad de la economía real. Entonces, a Moreno, bueno, lo conocí en televisión, lo conocí obviamente en Crónica TV, me acuerdo que estábamos cubriendo, bueno, yo quiero decir cubrí elecciones porque era un frenesí de estar analizando, me llamaban de canal en canal para ver cómo iban evolucionando los datos, y me acuerdo ir con mi iPad, con las encuestas, y él al lado mío sentado y dice, a ver cómo va la provincia, a ver, no, pero mostrame este distrito, no, pero acá no, mira, acá perdimos esto, perdimos. Y era como que yo ya estaba en el barco de él y me había hecho como parte de toda la preocupación de cómo venían las elecciones. Y la verdad que uno encuentra una persona humana totalmente diferente quizás a lo que los medios de comunicación convencionales venden, ¿no? Porque venden una imagen que no es, ¿no? Él está en una etapa de su vida donde está construyendo otra Argentina que tiene que ver con este ideario forjado fundamentalmente en principios y valores. Y algo que parece tan idílico no lo es, porque estamos donde se han pulverizado las bases sustanciales de convivencia y de armonía social, donde ya hay un enfrentamiento de sexos, un enfrentamiento intrasocietal, donde no hay políticas de Estado genuinas, nacionales, donde no hay una impronta identitaria, donde la territorialidad ya es una categoría que quedó en el desuetudo, ¿no? Porque ya no estamos hablando del Estado-nación soberano para forjar políticas de Estado. A los ciudadanos no se les pregunta, el Parlamento está totalmente pintado, porque hay una casta ahí metida, tanto oficialismo como oposición, que lejos de estar consultando a la ciudadanía con las reformas que se introdujeron en el 94, la iniciativa popular, la consulta, la verdad que va de suyo que cobren, digamos, van sobres, van y vienen, porque está claro que acá hay sobres de todos los colores. No puede ser una persona que piense de tal o cual manera su posición frente a la vida y lo voy a pensar. ¿Pero qué vas a pensar? Digo, ¿tenés que pensar demasiado? No, Gretel, y te hago un paréntesis a mí, algo que me pareció. Nosotros estuvimos el 29 cubriendo con Patria al Hombro en vivo en Congreso, el día de las votaciones, y había algo que nos llamó la atención. El 28 no habían ido las feministas. O sea, aparecieron todas el 29 en un determinado horario. O sea, ya sabían que iban a ganar. Partamos de ese punto que nos dimos cuenta in situ en el lugar. Sí. Después otra cosa que nos llamó la atención era algunos diputados que salieron diciendo, no, yo voy a votar a favor porque me acaban de amenazar que me van a asesinar a mis hijas. Y ahí a mí se me retorcía, el que es militante, el que siente de esta forma, se te retorcen un poco las tripas, ¿no? Porque vos decís, muchachos, si usted es diputado, es porque entiende que es mejor morir por un ideal que vivir por nada. Claro. Si no quería ningún riesgo en su vida, se hubiese puesto una panchería, se hubiese puesto un puesto diario.
y esta gente que torció el brazo o los que estaban indecisos, que después terminaron. Yo le explico a la gente, ya lo dijimos en otro programa, pero le explico a la gente política, cuando hay alguien en una votación que está indeciso, significa que está esperando a ver quién le ofrece más de cada lado. Ese es el tiempo que necesita para decidirse, a ver quién es el mejor postor para votar a favor o votar en contra. Y hubo mucho de eso. La verdad que se vio mucho. Y me dio muchísima lástima, la verdad, porque uno cuando estaba ahí, lo que se sentía era que ya perdimos esta batalla. No creo que hayamos perdido la guerra, pero perdimos esta batalla. Se sentía, la verdad que se sentía. Sí, totalmente. Se sentía, bueno, ahí hay una columna, después cuando tengan tiempo la miran, el perfil que yo escribí el 2018, aborto hasta dónde hemos caído, ¿no? Y ahí yo arranco diciendo el aborto es sinónimo de acabar con la vida de un ser humano, independientemente del motivo y el tiempo de gestación. Y ahí quiero leerles una palabra que dice en Salmo 139, dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y también dice, bueno, Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí. O sea, a ver, yo quiero que entendamos esto. Nosotros no somos dueños de la vida de otra persona. O sea, cada uno dispone de su cuerpo. O sea, ¿me explico? Incluso hasta el suicidio asistido, para que exista suicidio asistido, tiene que estar regulado, probado, eutanasia. Pero no, para criar una criatura que con la cuestión de que no tiene ni voz ni vato y no nació y que no está para afuera, es aberrante lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de margen de disposición o disponibilidad puedo tener y de ejercicio para, digamos, yo la conclusión que tomo de todo esto es que me elijo como Dios. O sea, el ser humano, la persona mujer, termina decidiendo cuándo empieza la vida de esa persona y cuándo termina. Cuando en realidad el que tiene la última palabra es Dios. Solamente Dios sabe el momento en que va a dar a luz esa criatura, porque a ciencia cierta no es que, bueno, espero la criatura para tal fecha. Bueno, a ciencia cierta Dios sabe cuándo van a nacer, en qué hora, en qué minuto, que nacimos cada uno de nosotros. ¿Y cuándo nos vamos a ir? Entonces, ese lugar que lo tiene Dios, lo toma la mujer. Lo toma la mujer diciendo, yo decido, porque el eslogan es ese, el hashtag, yo decido. Vuelvo a decir, lo que subyace de fondo, por eso es lo macabro. Y hay gente que me dice, ay, Gretel, vos me estás hablando del bien y el mal. Es que volvemos a eso, por eso el partido se llama Principios y Valores. Sí. El partido por eso se llama así. No se llama así por una cuestión de... poética. Claro, tiene una esencia, tuvimos que volver a la base, a lo que antecede. ¿Se acuerdan lo que decía Hans Kelsen? Kelsen decía que la validez de una norma jurídica, la antesala es una norma anterior. Si una norma positiva es válida en base a otra anterior. Pero la Carta Magna, la Carta Fundamental, ¿cómo se dice a sí misma que es válida? Con la norma hipotética fundamental. ¿Y cuál es la norma hipotética fundamental anterior a la Constitución de 1853-1860? Sí, lo que estaba diciendo que Hans Kelsen explica la validez de toda norma jurídica en base a una norma anterior. La norma positiva se juzga válida cuando hay una norma anterior que la antecede. Se funda en la validez de una norma anterior. Fíjense que existe la norma constitucional de jerarquía constitucional, jerarquía provincial, jerarquía municipal, que es una ordenanza, disposiciones, y así vamos bajando en la escala, ¿sí? Una escala de jerarquía, ¿sí? De validez. Por lo tanto, con los tratados. Los tratados tienen categoría supraconstitucional o aquellos que consideran que tienen la misma jerarquía que la Constitución, que son los constitucionalistas, ¿no? Después están los internacionalistas que la consideran por arriba. Pero lo que antecede a una norma positiva, va a decir Hans Kelsen, es la norma hipotética fundamental. La norma hipotética es el espíritu que tuvo el constituyente, el espíritu de la ley, que dio nacimiento para que después se plasme. Y si uno se pone a pensar el espíritu, en realidad, gran parte tiene el protagonismo de la costumbre. Fíjense que antes de que nazca una ley, existe la costumbre, ¿no? La costumbre que tiene que ver con los usos y con la habitudine, con aquellas prácticas que con el tiempo se vuelven rutinarias y comienzan a formalizarse en un cuerpo positivo. Hoy se está legislando con la costumbre, se está imponiendo con el relato. Entonces, esa costumbre nefasta que está viniendo, toda esta corriente del feminismo, la ideología de género, logró, bueno, el tema de la unión legal de los homosexuales, la adopción. Fíjense cómo fueron avanzando y se tradujo hoy día a un andamiaje positivo, ¿no? Entonces, así como existe una norma positiva y un espíritu anterior, lo mismo pasa con la concepción. Antes de que se conciba la criatura, dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos.
Dios ya nos concibe desde antes de que naciéramos, ya Dios ya sabe cuándo vamos a venir al mundo, ¿no? Entonces hay una cuestión de creación de Dios, que es un plan, que los planes de Dios obviamente son totalmente superiores al programa y al diseño humano. Entonces, cuando el hombre echa mano y quiere abortar, y quiere cometer un acto de homicidio, y colocarse y erigirse en Dios mismo de esa criatura, ahí sí vemos el enfrentamiento directo entre la esencia humana y la esencia espiritual. Bueno, ahí está también el tema de separación Iglesia y Estado. O sea, Claro. un Estado, una constitución que es de base católica, porque la verdad se fundó desde el catolicismo. Sí. Y vos fijate, interesante lo que decías vos, porque uno de los derechos fundamentales de la Constitución Nacional es el derecho a la vida, que dice que expresa que es persona, se lo considera persona y sujeto de derecho desde el momento de la concepción en el vientre materno. Sí. Y el primer derecho fundamental es el derecho a la vida. O sea que para mí fue totalmente anticonstitucional y arbitrario lo que hicieron. Por eso en algún momento ojalá se pueda derogar esta ley, como derogaron, y acá te voy a otro golpe muy fuerte para Fernández, como derogaron, cuando quieren derogar cosas las derogan y no tienen problema, derogaron este tema de que puedan venir extranjeros a la Argentina que tengan antecedentes penales. Antes vos bien sabés que había una ley que establecía que personas, inmigrantes que tenían antecedentes penales, se restringía el acceso al país, al territorio, cosa que pasa en todo el mundo por una cuestión lógica, porque es la forma de filtrar a gente que puede ser nocivo para nuestro país, para nuestra gente, para los ciudadanos, para el mundo en general. Bueno, ¿no te dolió raro que hayan derogado esta ley? Con todo el problema económico, con toda la violencia que hay en la Argentina, con toda esta pobreza estructural, ¿no te pareció raro que es como una invitación a la violencia, a que pase algo peor esto? Bueno, a ver, vamos a resumirlo. El famoso movimiento que nace en Norteamérica con las famosas Las vidas negras importan, ¿no? Todo este movimiento de insurrección social, en realidad este germen que lejos de estar protegiendo y, digamos, dándole visibilidad a cualquier tipo de violencia sobre, bueno, las personas afro, digamos, por una cuestión de raza, en realidad se está inyectando una lucha sistémica, ¿no? Y este tipo de medidas políticas que toma el gobierno de turno, Alberto Fernández, literalmente son una implosión sistémica, ¿no? Y cuando hablo de implosión sistémica me refiero puntualmente, como decía, Parsons habla de los diferentes sistemas, ¿no? El sistema político, sistema económico, sistema social, y esto es una implosión en el sistema social que repercute en el sistema, justamente en el sistema de seguridad, ¿no? Y hablamos de un estado de policía que, bueno, hoy por hoy está totalmente pactado, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo puede llegar a hacer frente el sistema, el ejercicio del poder de policía cuando de la noche a la mañana le avisan, porque baja literalmente un decreto, una medida del Ejecutivo, y se le comunica a las fuerzas de seguridad que a partir de ahora ingresa gente con antecedentes penales? Digo, ¿cómo le cae esto a las fuerzas de seguridad que literalmente no están ni equipadas? El aumento, los índices que hay, en vez de tirar las cifras de femicidio y transvesticidio, que le encanta decir, ¿por qué no estamos hablando de las cifras de homicidio doloso, de la gente que pierde la vida por un celular, que está en totalmente, claro. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir. Y volvemos a lo mismo, esto está totalmente operado. Hay fuerzas de insurrección inyectadas y volvemos a lo mismo, la agenda globalista, que así como se armó en los Estados Unidos, de hecho lo anunció Donald Trump, hay un sinnúmero de testigos que han denunciado justamente que todo este movimiento estaba financiado desde afuera. Eso es lo que está pasando, la verdad que es muy lastimoso. Bueno, sin ir más lejos, Gretel, la Plan Parenthood, destinando a los movimientos radicalizados feministas, acá millones y millones, de hecho están en como es de orden público, los boletines que publican ellos con los fondos y a dónde se destina, porque como es una ONG, destinando a los movimientos, y en el 2018 creo que eran 18 millones de dólares, ¿vale? Sí, a ver, 18 Católica por el derecho a decidir, se llama. Claro, mira, 18.000 millones de dólares. Mira, te cuento. La fundación de Soros, Open Society, lleva dedicados 18.000 millones de dólares a la causa de ideología de género y planificación de la natalidad. ¿Quiénes están enrolados? La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, Bill y Melinda Gates, McNamara y otros tantos que son brokers de Wall Street. O sea, esto ya estamos hablando, escalamos ya Wall Street, escalamos
todo Rockefeller, Ford, o sea, por eso, digamos, esto es artillería pesada. Ahora, que vengan los políticos a desconocer y a decirnos a nosotros que estamos viendo planes donde no existen, que estamos viendo armados estructurales y nichos de poder donde no existen, y bueno, literalmente si queremos seguir escondiendo la cabeza como el avestruz, se van a ir directamente por el cuerpo, por absolutamente qué es lo que está pasando. Porque bueno, no vamos a entrar a otros temas porque nos van a censurar, pero está pasando eso. No, bueno, nosotros cada vez que decimos... Nosotros te cuento una breve historia. Nosotros cada vez que hablamos del sionismo en este canal, se cae la internet. A ver, no es conspiranoico. Nos pasó ya un montón de veces que empezamos a hablar con un invitado del sionismo y a él se le trabó el internet, a mí no sé, se me cae el teléfono. A ver, es como las brujas, ¿viste? Dice que no existen, pero que las hay, las hay. Y después, bueno, recordando el tema este que vos me decías de las agendas globalistas, Rockefeller, nombraste esos hombres que fueron parte del capitalismo estadounidense y que inyectaron siempre en Hispanoamérica ideologías y todo eso. Yo recuerdo a Perón cuando lo sacó con los pies, viste, empujándolo para afuera cuando le vinieron a hablar de la superpoblación. Tremendo. ¿Te acordás? Tremendo. Que le dijo, muchachos, ese es un problema que tienen ustedes. Acá tenemos la Patagonia que la tenemos que poblar, está despoblada. Váyanse a su tierra con el cuento ese de Kissinger del memorándum 200. Sí, totalmente. Lo que está mencionando Sebastián, bueno, fue el decreto que firmó Perón, el 659 del 74, que fue de febrero del 74, donde, bueno, dispone textualmente, voy a leer, estricto control del Estado en la comercialización, control del Estado en la comercialización y venta de productos anticonceptivos, junto con la prohibición de desarrollar actividades relacionadas directa o indirectamente al control, represión de la natalidad. La natalidad, exactamente, así fue. Perdón. O Perón vivía en otro mundo, o Perón la vio antes que todos nosotros. Era tan fácil como esto. Era nacionalista, era patriota y amaba a su patria. Pero entonces y era católico. Entonces que no me vengas a decir, siendo el presidente, que sos peronista. Entonces, pero aparte... Pero aparte dijo abiertamente, Gretel, hay un video que dijo, soy socialdemócrata, me inclino, me seduce más la socialdemocracia, o sea que de eso... Bueno, para cerrar un poco, Gretel, a mí me gustaría mucho que le des un mensaje a toda esa juventud que está viendo el video, que lo va a levantar después porque capaz alguien que te está trabajando. Antes que eso, Seba, quiero decir que el chat está caliente acá. El chat está caliente. A ver el chat, vamos a ver el chat caliente. ¿Qué pasó? Entre los distintos candidatos que se consideran patriotas, porque ahora hay como una movida, viste, de que se despertaron de golpe los patriotas, ¿no? Los candidatos, ¿no? Aparece Gómez Centurión, en otro caso aparece Moreno, aparece, bueno, Alejandro Biondini, aparecen un montón de candidatos que antes por ahí no estaban y ahora de golpe les pinta por hacerse los patriotas o vender esa imagen de patriotas, ¿no? Entonces hay un encono entre ellos, que si Moreno dijo que estaba a favor hace un par de años del aborto, pero ahora dice que no, Gómez Centurión, bueno, estuvo con el PRO, ahora no sé, entonces, viste, siempre hay... Sí, Gómez Centurión está con los radicales, están a los besos con Patricia Bullrich. Está con los liberales, ¿no? Lamentablemente. Igual históricamente, un comentario para Gretel, históricamente los liberales y la Unión Cívica Radical siempre estuvieron hermanados. De hecho, cuando volvió Perón a Argentina, acuérdense que los atentados que se hicieron fueron los que metrallaron a personas y mataron a 9 civiles, fueron correntinos del movimiento liberal extremista de la Unión Cívica Radical. A ver, hoy con quienes se están uniendo de vuelta los radicales con el Partido Libertario. La historia es muy, muy cíclica. Sí, la historia se repite, como Borges ya lo decía, ¿no? Que la historia es cíclica. Claro. Pero bueno, acá tenemos que leer entre líneas, ¿no? Quiero leerles una frasecita, me encanta, seguramente habrán leído mucho Shakespeare, a mí me gusta la literatura, y hay una parte de Macbeth que dice así, Macbeth le dice a las brujas, secretas, puras, nocturnas brujas, ¿qué estáis haciendo? Y la bruja le dice, una cosa sin nombre. Y Macbeth le dice, en el nombre del arte que profesáis, y venga de donde venga lo que sabéis, os conjuro para que me respondáis. Y la bruja le dice, habla, pregunta.
y le respondemos, ¿de quién quieres la respuesta? Le dice la bruja. ¿Nuestra o de nuestros amos? Fíjense lo que le dice la bruja. ¿Nuestra? Totalmente, claro. Acá, muchachos, lo que está pasando es que los presidentes, vamos a agarrar tomemos a Canadá, tomemos lo que está pasando en Francia, tomemos lo que está pasando en España. Esto ya, hablamos de países desarrollados, digo, con más razón Argentina. Ya ni siquiera existe independencia y autonomía, libre disposición, porque hay recetas implantadas. Entonces, tanto nos enseñaron el famoso consenso de Washington, y hoy existe algo que es peor todavía, porque el consenso de Washington también fue digitado por toda esta casta, todo este lugar totalmente sectario. Entonces, por eso, gobernantes, grupos financieros, tecnológicos, farmacéuticas, el negociado de seguir viviendo de la peste, ¿sí? Totalmente. Por eso volvemos a la obra de teatro. Estamos todos arriba del escenario. Pero lo que se nos está diciendo en el relato, que no solamente lo interpretamos arriba de la escena, se nos impone a que bajemos del escenario y sigamos en papel de actores y actrices. Y eso es lo más lastimoso. Bueno, fíjate ahora, para concluir, lo último que te quería comentar, fíjate cuando la gente llama conspiranoicos porque dice, che, mirá, estamos alertando de que en el mundo se está insertando este tipo de agenda, que ya históricamente pasó, o sea que el relato del conspiracionismo no, porque tenemos pruebas, como acabamos de citar recién a Perón con Noveno Kissinger, y dijo que era un problema la superpoblación en mal llamado Latinoamérica, porque es Hispanoamérica, somos hispanohablantes, no hablamos en latín. Así que, fíjense otra cosa, cuando hay contratos con el FMI y nosotros nos llaman conspiracionistas, hay una agenda insertada y obviamente hay una imposición. A vos el FMI, para que te suelte plata, tenés que cumplir con determinados puntos que establece el contrato, ¿sí? Ellos era la reforma de la jubilación para los jubilados. No, ¿sí? Pero Sebastián, escuchame, ¿vos no te acordás lo que pasó? A ver, antes le habían apretado el torniquete a Fernández para que salga con el tema del aborto. Vos salió diciendo que mi promesa de campaña, ¿qué promesa de campaña? ¿De qué me estás hablando? No, sí. No, pero perdona que me levanto temperatura. No, pero sí, es imposible, ¿no? La gente come vidrio, ¿qué hace la gente? Entonces yo lo que le invito a la ciudadanía es que apague el televisor. Que deje de comprar. Totalmente. Hay que hacer un boicot, deja de comprar los diarios, las revistas, empezar a informarse. No puedes salir con un borrego con la cabeza baja haciendo lo que te dice el sistema. Revelate ideológicamente, por lo menos, empezá a pensar, eso es lo que hay que decirle a la gente. Por eso están este tipo de medio, que es a donde la gente, yo creo, vos hay algo que decís muy certero que yo lo vivo diciendo, ¿quieren desinformarse? Vean la televisión, ¿se quieren informar? Empiecen a buscar medios alternativos, como puede ser Patria al Hombro, como puede ser otros espacios, ¿no? Nosotros no somos los portadores de la verdad, pero realmente le queremos mostrar a la gente con pruebas y fundamentos, esto ya pasó, ya lo vimos, y lo que sucedió después es esto, y lo que está pasando en el mundo después de que pase esto acá, va a ser esto. Entonces, dejen de ver el medio hegemónico, porque mienten y dicen que la hegemonía es el hombre, la hegemonía de las pindongas es el hombre, el medio hegemónico hoy son ellos, son los que tienen el mango por la sartén, son los que venden los medios de información, son los que ponen pancartas en la calle, pintan panfletos, son ellos. Por último, Gretel, para cerrar esta transmisión y agradeciéndote desde ya todo el tiempo. El exceso de información trae desinformación. Lo decía Huxley en su libro Mundo Feliz, ¿no? Huxley, nos iban a dar tanta información que íbamos a terminar desinformados y que los libros no iban a necesitar destruirlos porque nadie los iba a querer leer. Bueno, yo acá ando con que lo quería mostrar porque, bueno, una mujer peronista invitada y obviamente. Bueno, obviamente. No, le quería pedir que primero decirle a Gretel muchísimas gracias. Ojalá en algún momento nos podamos encontrar todos cuando pase esta pandemia y pase todo esto, nos podamos encontrar y hablar de frente y saludarnos y estrechar en un saludo formal. Más allá de este medio virtual sería nuestro, con muchos nos pasa, con Lucas Carena, con Davoli, decimos, nos gustaría verlo en persona y poder sentarnos a tomar un café y hablar. Porque son gente linda para hablar, ¿viste? Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace bien. Y más que nada agradecerte. Van casi 1h40, 1h41. Es un montón de tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada. Yo te veo muy activa en las redes sociales. Y te pido, por favor, el último pedido que te puedo hacer humildemente, que le des un mensaje
a esa juventud que está ahí y que está buscando un espacio y que está buscando otra verdad a la que le están vendiendo sofista y bien argumentada, pero que no es la verdad. Un mensaje para esa gente, por favor, Gretel. Bueno, el mensaje, voy a hacer hincapié en una palabra, en Efesios 4:3 dice, la unidad de espíritu afianza la paz. Y ahí agrego yo, la particularidad divide, ¿sí? Hoy tenemos que pregonar esa unidad nacional. Hoy tenemos que ir por lo nuestro, hoy tenemos que ir por nuestros valores, por nuestra familia, por nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestro idioma, ¿sí? Aquellos valores y principios que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, y que hoy quedaron en el desutudo, quedaron simplemente en el rincón de los recuerdos vagos, ¿no? Y que se nos escapa de las manos, porque no somos capaces, esta generación, de poder trasladarla a las generaciones venideras, ¿sí? Eso es lo que se está poniendo en compromiso hoy. Se está comprometiendo el desarrollo de las generaciones venideras en un pie de igualdad en el cual cada uno de nosotros forjamos nuestros valores. Se han desnutrido y se han despojado de derechos de igualdad de condiciones a la nueva generación que viene. Y nosotros somos responsables. No podemos quedarnos como parásitos, como terceros omniscientes, como en literatura, como un tercero omnisciente. Hay que ser protagonista necesario. Así que invitarlos a los jóvenes, que muchos, por supuesto, han perdido el sentido ni siquiera de la militancia o el sentido de forjar un cambio a nivel político, sino que han sentido también un sentido vago de la vida, ¿no? Aquellas personas que realmente se han preguntado en el fuero íntimo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena continuar? ¿Vale la pena estudiar? ¿Vale la pena capacitarse? Cuando hoy hay que esconder un título en un CV, porque esa persona mide más que el hijo digamos, de un empresario, o porque no tenés tal o cual condición de género, orientación sexual, vas a tener menos posibilidades, o porque estás más capacitado, menos posibilidades de ingresar. Entonces, toda esa gente que quedó totalmente rezagada, cuestionando el mapa, digamos, de lo que hoy rige, es a aquellos que los estoy invitando, ¿no? A unirse a este nuevo barco, ¿no? Este nuevo camión o este nuevo barco que tiene que ver con nuevos vientos. Y si no somos nosotros los que tomamos el timón, los que damos vuelta, digamos, a esa botavara para cambiar de rumbo, digamos, en términos de navegación, empecemos a dejar que el viento esté dejando de ser de proa y empezar a un viento en popa para un nuevo país. Así que quiero invitarlos a que se sumen, Y esto no tiene que ver con la cuestión de edad. Esto no pasa por la edad. Esto pasa por las condiciones y lo que nos moviliza. Totalmente. Maravillosas palabras de Gretel. Ojalá que la gente que los esté viendo realmente se sume. Ale, por favor, algunas palabras. No, bueno, acertadas palabras, hermosas la de Gretel. Y bueno, muchas gracias por venir acá a entrar a nuestra casa, que es Patria al Hombro, que bueno, de alguna manera nosotros abrimos las puertas a todos los que sean, sobre todo nacionalistas, ¿no? Que vengan a predicar el sentir nacional, que es lo que queremos, y que también, bueno, la gente los vaya viendo por intermedio de nosotros, por lo que hacen en sus redes. También tenés un canal de YouTube, vos, que publicás ahí tus trabajos, tus charlas y demás, ¿no? Sí, ahí los invito, por ahí tomo un segundo de tiempo para decirles que los invito a que se suscriban, porque si pueden meterse también en los últimos videos de fines del año pasado, a ver, son muchos, digamos, entrevistas que tuve en uno de los canales, con Patricio Lons, por ejemplo, y abordamos todo el tema de la dominación asiática, de los compromisos, los acuerdos bilaterales que tiene Argentina con China, sectores estratégicos que hoy Argentina ha perdido injerencia, en temas fundamentales. Así que están todas las entrevistas subidas ahí, el tema de la moneda, qué pasa con la soberanía en la moneda, hacia dónde va la Argentina. Hay muchas cuestiones interesantes, así que los invito a que se suscriban ahí al canal de YouTube para que estén al día de lo que ya vengo hace tiempo pregonando, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, le aclaro a la gente que igual nosotros abajo del video, ahora cuando lo subamos, para que lo puedan ver, de hecho, Gretel, si querés el video también no hay problema, te lo podés subir al canal, está todo más que bien, la idea es que se difunda todo. Y nosotros tuvimos una entrevista con Patricio Lón que hablamos de la hispanidad. Sí. Que Patricio Lón para mí es uno de los más grandes historiadores que hay, es un tipo que tiene la biblioteca Alejandría acá en la cabeza.
Así que recomiendo, vamos a dejar abajo del video todos los links para que puedan ir al canal de YouTube de Gretel y puedan ver todo el contenido, porque obviamente Gretel no nació ayer y salió un repollo y está en la televisión, en la política. No, viene de una larga carrera de militancia, de historia, de preparación por sobre todas las cosas, y está buenísimo el contenido que hace, así que los invitamos a todos los que siguen en Patria al Hombro que vayan al canal de Gretel y puedan ver su contenido, que es sumamente valioso. Bueno, así que, sin más, Gretel, muchas gracias por haber participado. Un honor enorme. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nada, felicitarlos por la tarea que están haciendo. Sigan adelante, porque a veces uno no se percata, pero este granito de arena, bueno, contagia mucho y bueno, cambia familias, cambia vidas y familias enteras. Así que a continuar, a seguir adelante, porque esto es una especie de apostolado. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Gracias igualmente.